Entonces vamos a iniciar precisamente con diabetes mellitus, ¿no? Que es uno de las patologías que yo les había comentado que eran las más preguntadas. Antes de ingresar a la revisión de las preguntas, vamos a hacer un pequeño repaso, un pincelazo general acerca de diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es diabetes mellitus? Acuérdense que la definición de diabetes mellitus es un conjunto de síndromes, porque realmente no se trata solamente de una sola enfermedad, sino que tiene una expresión en diferentes, digamos, cuadros clínicos, pero que la característica principal de la diabetes es que vamos a encontrar hiperglicemia crónica. Esa va a ser la característica principal de la diabetes mellitus. Acuérdense que cuando yo digo hiperglicemia, hago referencia a un incremento en los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Por encima de los valores de normalidad, que ya lo vamos a ver luego un poquito cuando hablemos de diagnóstico. Y recuerden que esta hiperglicemia crónica que se produce en la diabetes mellitus se debe, ¿no? Se produce por un déficit en la secreción y o acción de la insulina. Entonces, la insulina termina siendo la protagonista principal cuando hablamos de diabetes mellitus. La insulina es una hormona, como ustedes saben, y el efecto o la acción que tiene la insulina, ¿cuál es? La insulina permite que la glucosa que esté en la sangre pase hacia los tejidos, pase hacia las células. Eso quiere decir que la insulina, el efecto que tiene la insulina, es un efecto hipoglicemiante. Y esto tiene sentido entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo que no hay una secreción adecuada de insulina, o la insulina no actúa adecuadamente, entonces no voy a tener ese efecto de la insulina hipoglicemiante y lo que voy a tener más bien es que la glucosa se va a incrementar en sangre y voy a tener la hiperglicemia crónica característica de la diabetes. Y cuando nosotros hablamos de diabetes y de insulina, no podemos dejar de hablar del órgano o el tejido en este caso que se encarga de la producción de la insulina, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que cuando hablamos de insulina, nosotros estamos hablando del páncreas exocrino. Acuérdense que el páncreas tiene dos tipos celulares o dos tejidos, por así decirlo, funcionalmente. El páncreas endocrino. Permítanme un ratito. Que aquí escribiendo me equivoqué. Ya. Cuando hablamos de insulina, entonces, estamos hablando del páncreas endocrino, ¿no? Acuérdense que el páncreas tiene dos tipos de tejidos funcionales, que son el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, la estructura principal es el famoso islote de Langerhans, ¿no? Y acuérdense que el islote de Langerhans va a tener distintos tipos celulares, ¿no? Acuérdense que se llama islotes porque las células, el conjunto de células están dispuestas como en islas dentro de todo el parénquima exocrino pancreático, ¿no? Entonces se ven como grupos celulares a modo de islas, por eso se llaman islote de Langerhans. Deben recordar ustedes que el islote de Langerhans tiene 4 grupos celulares principales, algunos hablan de un quinto grupo, pero son 4 grupos principales, son el grupo celular alfa, el grupo celular beta, el grupo celular delta y las células F, ¿no? Entonces, cada una de estas produce una hormona específica, ¿no? La célula alfa produce glucagón, la célula beta produce insulina, nuestra estrella cuando hablamos de diabetes. La célula delta produce somatostatina. Y la célula F produce el famoso polipéptido pancreático. ¿Cuáles son las dos hormonas principales en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa? Estas dos, el glucagón y la insulina, ¿no? Entonces, esas dos son las principales. Y para que tú no te olvides, son hormonas que tienen acciones antagónicas. Entonces, si la insulina lo que hace es que la glucosa pase de las células
perdón, de la sangre hacia las células, ¿qué cosa hace el glucagón? El glucagón hace lo contrario, el glucagón hace que el hígado, ¿no? eh, proporcione más glucosa hacia la sangre y aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, el glucagón tiene como efecto ser una hormona hiperglicemiante, ¿no? O sea, el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, debes acordarte que glucagón e insulina son hormonas con efectos contrarios. Y esas son las principales en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, de estas dos, la insulina, no te olvides, es la protagonista, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de diabetes, entonces yo les había dicho que había, o estábamos hablando de un conjunto de síndromes, ¿no? No es una sola enfermedad, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de diabetes. Entonces, los tipos de diabetes, nosotros los podemos clasificar. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes, que es el ente rector para los lineamientos en diabetes, lo clasifica en 4 tipos, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, ¿no? Y otros tipos de diabetes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos tipos de diabetes? Miren ustedes, diabetes tipo 1 es aquella diabetes que se produce por una deficiencia absoluta de insulina. O sea, no hay insulina, no se produce insulina. ¿Por qué? Sencillo, por un proceso autoinmune. Eso quiere decir que existen anticuerpos que atacan al páncreas, a las células de los islotes de Langerhans, a la célula beta, ataca a la célula beta y la destruye, y entonces esta no puede producir insulina. Es un proceso autoinmune. Diabetes tipo 2, ¿por qué se caracteriza? Resistencia a la insulina asociado a alteraciones en su secreción, pero principalmente resistencia a la insulina. ¿Y por qué se produce esta resistencia a la insulina? Hay varios factores, pero para que te acuerdes, el más conocido, el que nosotros vemos en la práctica del día a día, ¿cuál es? Está asociado a los malos estilos de vida, es decir, a la obesidad abdominal, ¿no? Paciente sedentario con una mala alimentación, el exceso de grasa a nivel del tejido abdominal, el tejido adiposo abdominal que se encuentra en la zona visceral, produce citoquinas proinflamatorias, produce hormonas que hacen que la insulina no pueda actuar bien en sus receptores. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, solamente que esa insulina no puede actuar de forma adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que hace el páncreas para compensar? El páncreas empieza a fabricar más insulina. Y entonces, al inicio de la enfermedad, vamos a encontrar que estos pacientes hay un esfuerzo del páncreas por fabricar mucha insulina, hay un hiperinsulinismo, pero luego, conforme pasa el tiempo, si el paciente no logra diagnosticarse y tratarse a tiempo, el páncreas se cansa y termina dejando de producir insulina como debería. Por eso es que aparte de resistencia a la insulina, también se menciona que hay alteraciones en la secreción de la insulina. ¿Por qué? Porque al inicio tenemos hiperinsulinismo, pero si el paciente no controla, finalmente el páncreas se va a cansar y va a haber una deficiencia también en la síntesis de insulina. Obviamente eso con el paso del tiempo. La diabetes gestacional es aquella diabetes que se diagnostica básicamente en el segundo y tercer trimestre de la gestación. Es una diabetes que se produce por los cambios que hay durante la gestación. Recuerden que durante la gestación, ya lo vamos a ver en la parte obstetricia, hay una resistencia a la insulina fisiológica, o sea, la gestante tiene de por sí resistencia a la insulina. Entonces, imagínense ustedes que tienen a una paciente que ya tiene factores para hacer resistencia a la insulina. Una mujer obesa, con sobrepeso, con tal vez
antecedentes de diabetes en la familia, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Todas esas condiciones que pueden generar resistencia a la insulina. Imagínense que esa gestante llega al embarazo y se encuentra que en el segundo y tercer trimestre ya hay resistencia a la insulina por una condición fisiológica. Entonces hay más resistencia a la insulina. Y como el cuerpo no está preparado tampoco para tanto, entonces empiezan a elevar los niveles de glucosa en sangre solo durante la gestación, ¿no? La diabetes gestacional, usualmente, las pacientes que tienen diabetes gestacional terminan la gestación y los niveles de glicemia pueden regresar a un valor normal. En algunos casos pueden permanecer con diabetes establecida, pero en la mayoría de ellos quedan como simplemente regresan los niveles de glucosa a un valor normal. Por eso se llama gestacional, porque solo sucede durante la gestación. Y existen otros tipos de diabetes en los cuales, por ejemplo, vamos a tener la diabetes que se produce por fármacos, ¿no? Por ejemplo, glucocorticoides sintéticos, antirretrovirales, ¿no? Las diabetes que se producen por defectos monogénicos. ¿Qué significa monogénico? O sea, hay un solo gen que está alterado, uno específico que es importante para el trabajo de la célula beta y se produce la alteración en la secreción de insulina, ¿no? Otros tipos de diabetes, las diabetes que se producen por enfermedades del páncreas exocrino. Imagínense, ¿no? Una pancreatitis crónica, ¿no? Un tumor pancreático, una metástasis pancreática, o un tumor, o una resección, le tienen que quitar el páncreas al paciente, ¿no? Entonces, eso también va a generar, o una enfermedad de depósito, ¿no? También puede generar alteración en el páncreas y compromete. Y las endocrinopatías. Hay otras alteraciones hormonales que pueden generar diabetes también, ¿no? Entonces, de estas, ¿cuál es la más frecuente? La que tú no te debes olvidar nunca, porque es la que te vas a encontrar en tu día a día y la que te van a preguntar en el examen, esta. Las otras diabetes, bueno, vas a ver tal vez un caso por allí, pero es más del manejo del endocrinólogo. Tú tienes que manejar diabetes tipo 2, tienes que conocer cómo es el manejo de la diabetes tipo 2, reconocer al paciente. ¿Por qué? Porque el 90 a 95% de los casos de diabetes es diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, es lo que ustedes tienen que manejar. Algo básico en diabetes que ustedes no se deben olvidar, deben acordarse de sus clases de pregrado de semiología, es la clínica cardinal de la diabetes, ¿no? Acuérdense que la clínica de la diabetes no deben olvidarse de las famosas 4 Ps, ¿no? Tenemos poliuria, ¿no? Un incremento en la frecuencia de micción por parte del paciente, polidipsia, un incremento en la sed, el paciente tiene muchas ganas de tomar agua, polifagia, incremento en el apetito, ¿no? Ansiedad por comer, y pérdida de peso, ¿no? Estas 4 Ps, ¿por qué son importantes y por qué las remarco, chicos? Porque ustedes, en los casos clínicos, en las preguntas que les van a venir a ustedes, en el examen, les van a poner esto muchas veces cuando les van a querer orientar hacia diabetes mellitus. Y por otro lado, también para su día a día, ¿no? Yo antes de ser endocrinólogo, a mí me ha pasado que por ahí un familiar mío, ¿no? Empezó a perder peso y empezó a tomar mucha agua. Entonces, esas cositas, esos datos, como médicos nosotros lo tenemos que reconocer. Sobre todo porque la diabetes es una enfermedad bastante común, ¿no? Debido a que se asocia a los malos estilos de vida, sobre todo el tipo 2. Entonces, esto no solo para el examen, porque los va a guiar, sino también para la vida, porque por ahí si ustedes escuchan que un familiar o un paciente empieza a tener estos síntomas, no necesita ser endocrinólogo, médico internista para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Puedes elegir luego en un futuro ser ginecólogo, ser traumatólogo, ser urólogo, pero escuchas que tu paciente tiene esto, entonces le pides un examen para poder confirmar. Entonces esto no te debes olvidar. Hay otros síntomas que también se pueden asociar a diabetes, pero no son clásicos, ¿no? Por ejemplo, las parestesias, el adormecimiento en los pies, la visión borrosa, el cansancio, etcétera, ¿no? Pero las heridas que no cicatrizan, ¿no? Pero estos 4, digamos, son la clínica cardinal de la diabetes, ¿no? ¿Y por qué es importante el estudio de la diabetes? ¿Por qué tenemos que nosotros cuidar al paciente con diabetes, diagnosticarlo, tratarlo? ¿Cuál es el problema de tener azúcar alta en la sangre, como dicen los pacientes, ¿no? El problema de la diabetes son sus complicaciones. Ese es el problema de la diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes principalmente lo que hace es afectar el vaso sanguíneo, causa vasculopatía,
¿no? El incremento de azúcar en la sangre a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos genera daño a ese nivel. Y ese daño es un daño que lo vamos a ver usualmente a largo plazo, ¿no? Y esa es la principal complicación de la diabetes, las complicaciones que va a tener el paciente, ¿no? Acuérdense que complicaciones de diabetes yo las puedo clasificar en complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones agudas, chicos, no están en relación tanto con la vasculopatía, sino las complicaciones agudas de la diabetes están en relación con los cambios en los niveles de glucosa, pero de manera, digamos, exagerada. Entonces vamos a tener tres estados clínicos, ¿no? Entidades. Vamos a tener la cetoacidosis diabética, vamos a tener el estado hiperosmolar hiperglicémico, y vamos a tener la hipoglicemia, ¿no? Los dos primeros, chicos, son situaciones en las cuales hay valores muy altos de glucosa que ponen en riesgo la vida del paciente porque empiezan a generar ya otras alteraciones en el estado del paciente, ¿no? Y la hipoglicemia es lo contrario, cuando los niveles de glucosa bajan en sangre y usualmente están en relación con el tratamiento, ¿no? El tratamiento que se utiliza en diabetes y que puede generar, cuando no es bien manejado, hipoglicemia. Las complicaciones crónicas sí están en relación con esa vasculopatía que yo les comentaba. Y acuérdense que vamos a tener complicaciones crónicas de tipo microvascular. Como su nombre lo dice, afectan los vasos pequeños, ¿no? Vasos pequeños. Y ahí vamos a tener dentro de las complicaciones retinopatía diabética, el riñón, nefropatía diabética, y los nervios, neuropatía diabética. Complicaciones macrovasculares afectan los vasos grandes, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí de complicaciones? La enfermedad, ¿no? Coronaria, la enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, anginas, ¿no? La enfermedad cerebrovascular, ¿no? Desorden cerebrovascular, demencias vasculares, ¿no? La enfermedad arterial periférica, los vasos, las arterias periféricas, ¿no? Disminución de la circulación a nivel de las extremidades inferiores, sobre todo, ¿no? Y como tercero, vamos a tener un grupo que yo le llamo mixtas, ¿no? No lo van a encontrar ustedes así en ninguna literatura, pero yo para modo didáctico le digo complicaciones mixtas, porque van a encontrar una serie de complicaciones que se van a encontrar, en este caso, como por ejemplo el famoso, por ahí alguno de ustedes debe estar pensando, pie diabético, ¿no? Donde hay componente micro y macrovascular, la disfunción eréctil, ¿no? O algunas complicaciones que no necesariamente van a estar directamente relacionadas con vasculopatías, pero sí son importantes, por ejemplo, a tener en cuenta, por ejemplo, la enfermedad, la periodontitis que presentan los pacientes con diabetes, ¿no? La enfermedad ontológica, ¿no? El incremento en el riesgo de infecciones, ¿no? Que también son complicaciones propias de la diabetes, pero que no necesariamente están relacionados directamente con la vasculopatía, pero son complicaciones que vamos a incluir en este nivel, ¿no? Entonces, habiendo dado así un pincelazo muy rápido a lo que es diabetes, qué cosa hay que reconocer en diabetes, por qué estudiar la diabetes, ¿no? Entonces, vamos a ver las preguntas que tenemos en los ENAMs, en los primeros ENAMs, ¿no? A ver, la primera pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes suprime la secreción de glucagón? Entonces, acuérdense ustedes que el glucagón habíamos dicho que es una hormona que produce la célula alfa, y acuérdense que el efecto que tiene el glucagón habíamos dicho que es generar hiperglicemia, ¿no? Tiene el efecto contrario a la insulina, ¿no? Le aumenta los niveles de glucosa en sangre.
¿no? ¿Cómo lo hace usualmente el glucagón? Lo hace aumentando la producción de glucosa por parte del hígado. Aumenta la producción de glucosa por parte del hígado. Creo que tengo el chat abierto y también tengo aquí a los chicos en el presencial. A ver, ¿alguien se lanza por dar una opción aquí? Sé que no hemos mencionado algo acerca de esto, pero alguien se lanzaría a dar una opción por ahí respecto a esta pregunta. Cuál de los siguientes suprime la secreción del glucagón? A ver, vamos avanzando, a ver, nadie se anima. A ver, ahí tenemos varias opciones. Tenemos corticoides, catecolaminas, un neurotransmisor como la acetilcolina, la somatostatina y la dopamina. Entonces, esta pregunta pareciera muy esotérica, pareciera muy difícil, muy rebuscada, pero yo les voy a dar un dato respecto a esta pregunta y que es algo que quiero que no se olviden, ¿ya chicos? Dentro de todas las hormonas del islote de Langerhans, hay una hormona que no tiene un efecto directo sobre el metabolismo de los carbohidratos, pero es una hormona que tiene un efecto muy particular. Se conoce por ser la hormona inhibitoria por excelencia. Y esa hormona inhibitoria, que ya se deben estar dando cuenta porque es la única hormona que produce el del islote de Langerhans y que está en las opciones, es la somatostatina. La somatostatina se conoce como la hormona inhibitoria por excelencia. La somatostatina, como lo había mencionado en la gráfica pasada, la fabrican las células delta del islote de Langerhans. Y no solamente esta hormona es inhibitoria de otras hormonas, sino que también la somatostatina inhibe la secreción gastrointestinal, ¿no? De las glándulas gastrointestinales que permiten la digestión de los alimentos. Dentro de las hormonas que inhibe el glucagón, vamos a encontrar a nuestro querido glucagón, pero que inhibe la somatostatina, disculpen, vamos a encontrar el glucagón que nos han preguntado, vamos a encontrar a la insulina, vamos a encontrar a la hormona de crecimiento, ¿no? Vamos a encontrar otra hormona que se llama la gastrina, ¿no? Entonces, la somatostatina, no deben olvidar, es una hormona inhibitoria. Cuando a ti te pregunten inhibición y veas por ahí metida la somatostatina, no te debes olvidar de que tiene esta acción la somatostatina, ¿no? A ver, la siguiente pregunta nos dicen, no es cierto con respecto a lo que es la clínica de diabetes, y como ustedes verán en las alternativas, básicamente nos hablan acerca de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Todas las alternativas están en relación a ello. Entonces, ya habíamos visto en la lámina anterior, diabetes tipo 1 se produce por una destrucción autoinmune del páncreas que genera una deficiencia absoluta de insulina, y diabetes tipo 2 habíamos dicho que está en relación con la obesidad nominal, los malos estilos de vida que generan resistencia a la insulina y alteraciones en la secreción de la insulina. Pero la pregunta es, en relación a la clínica, te preguntan más características clínicas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes diferenciar en la clínica si un paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Entonces, aquí te voy a dar yo unos datos, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Entonces, tenemos aquí diabetes tipo 1 y tenemos aquí diabetes tipo 2. Y vamos a hacer un paralelo para que más o menos tengamos una idea de cómo poder diferenciarlos, ¿no? La diabetes tipo 1, chicos, se produce con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, menores de 30 años, ¿ya? Es una patología de personas jóvenes, ¿no? Y la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 en mayores de 30 años. Ojo, aquí quiero hacer un acápite. Esto es lo usual, lo que se ve, pero como ahorita hay mucho sobrepeso y obesidad, incluso en niños y adolescentes, también estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en niños, en adolescentes. Pero lo usual es que la diabetes tipo 2 sea una patología de pacientes mayores, ¿no? En comparación con la tipo 1, ¿no? Segundo dato, lo habíamos dicho, la diabetes tipo 2 se relaciona con ¿qué? Con obesidad. Entonces, si tú ves al paciente, el estado nutricional del paciente, los pacientes con diabetes tipo 2 son pacientes que tienen sobrepeso,
o tienen obesidad. Muchas veces pueden ser, o tú los puedes ver delgados, pero van a tener un incremento en el perímetro abdominal, van a tener obesidad abdominal. En cambio, el diabético tipo 1 es un paciente que es eutrófico, o sea, tiene un estado nutricional normal o es delgado, ¿no? Tiene bajo peso, ¿no? Entonces, es una diferencia también en cuanto al estado nutricional de los pacientes, ¿no? Tercero, perdón, cuando yo le pregunto o hablo con el paciente con diabetes tipo 2, el paciente con diabetes tipo 2 te dice, mi papá, mi hermana, mi primo, mi hijo tienen antecedentes de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene una alta carga familiar para diabetes tipo 2, de diabetes 2. Y el diabético tipo 1, cuando tú le preguntas al diabético tipo 1, ¿en tu familia hay diabetes? No, nadie sufre de diabetes. Ah, ¿no? Sí, pero mi mamá tiene lupus. Ah, sí, sí, y mi tía tiene artritis reumatoidea. Hay alta carga, pero ¿para qué? Para otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Muchos, a veces les pregunto, ¿no? Yo les digo, ¿en cuál vas a encontrar más antecedentes familiares de diabetes? Tipo 1 me dicen, porque es autoinmune y siempre en el autoinmune los familiares tienen siempre. Ya, pero no es así. El diabético tipo 1 tiene mayor carga familiar, olvidé escribir familiar, mayor carga familiar de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero si tú le preguntas al paciente tipo 2, uy, en ellos, toda su familia tiene diabetes tipo 2, ¿no? O siempre hay por ahí un familiar que tiene diabetes tipo 2, ¿no? Es una diferencia. Segundo, si tú le preguntas en la anamnesis al paciente con diabetes tipo 2, tú vas a encontrar enfermedades cardiometabólicas asociadas. Señor, ¿usted tiene hipertensión? Sí. Señor, ¿tiene hígado graso? Sí. Sí, también, doctor, tengo hígado graso, tengo gota, tengo hipertensión arterial, tengo colesterol y triglicéridos altos. Hay enfermedades cardiometabólicas asociadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la obesidad abdominal, el sobrepeso, la obesidad no solamente generan diabetes, sino generan otro tipo de enfermedades también cardiometabólicas. El diabético tipo 1, no. El diabético tipo 1 no suele tener, puede haber, pero no siempre es usual. El diabético tipo 1 que tiene, puede tener otras enfermedades autoinmunes asociadas. Entonces viene el niño de 10 años, ¿no? Con diabetes tipo 1 y de repente le piden un perfil tiroideo y tiene un hipotiroidismo autoinmune. O viene una chica de 25 años, entra a la consulta, tiene diabetes tipo 1 y le ves sus manos y ves máculas hipocrómicas, tiene vitiligo, ¿no? Tiene enfermedades autoinmunes asociadas, ¿no? Autoinmunes asociadas. ¿Cómo debuta el paciente con diabetes tipo 2? El paciente con diabetes tipo 2 tiene un debut insidioso, casi ni tiene síntomas, es oligoasintomático. Es el paciente que llega, ¿no? Y dice, uy, me he hecho un chequeo médico ocupacional, que ahora se hacen, ¿no? Y me han encontrado la glucosa alta, y es un obeso, ¿no? O por ahí tenía un poco de sed, ¿no? Y me dijeron que podía ser de diabetes y me hice mi examen y mira, me salió mi glucosa alta, ¿no? Así es el diagnóstico de diabetes tipo 2. El tipo 1, no. El tipo 1 es brusco. El tipo 1 debuta, ¿cómo? Debuta usualmente con una crisis hiperglicémica. ¿Cuál? La cetoacidosis. ¿No? Acuérdense que la cetoacidosis es una complicación aguda de la diabetes y es muy frecuente en el paciente con diabetes tipo 1 que tiene deficiencia absoluta de insulina. Entonces, el paciente, el niño o el adolescente presenta a veces semanas antes los síntomas, pero a veces los papás no los reconocen y de repente, ¡fum! Trastorno del sensorio, lleva a la emergencia, cetoacidosis diabética, ¿no? Debuta de forma brusca, ¿no? Cuando tú quieres o ves a un paciente con diabetes tipo 2 y quieres darle tratamiento, usualmente los pacientes con diabetes tipo 2 en el tratamiento van a recibir sus medidas dietéticas, ¿no? Pueden ser tratadas con fármacos que son antidiabéticos, ¿no? Y en algunos casos pueden utilizar insulina. En cambio, el paciente con diabetes tipo 1 siempre necesita insulina. Siempre, si no se coloca insulina no va a poder vivir, salvo una condición
muy pequeña, muy corto, un tiempo muy corto de tiempo, que no se ve en todos los diabéticos tipo 1, pero que puede aparecer, que se conoce, y ahí le pongo el salvo, la famosa fase de la luna de miel, ¿no? ¿Por qué se llama luna de miel a esa fase? Cuando el paciente con diabetes tipo 1 debuta con diabetes, entonces debutan, imagínense con su cetoacidosis, todo así aparatoso, ¿no? De repente le dan de alta con su insulina para colocarse en la casa y de repente la mamá llega a la primera consulta y te dice, doctor, le dejé de poner la insulina a mi paciente. ¿Cómo? ¿Por qué, señora? No, porque yo le ponía la insulina y su glucosa se empezaba a bajar, a bajar, a bajar. Entonces yo le empecé a bajar la insulina y se la quité y le he medido todos los días y tiene 90, 80. A ver, le miden el consultorio, está en ayuno, sí, tiene 85, está bien su glucosa, no tiene diabetes el paciente. No, lo que pasa es que hay algunos pacientes con diabetes tipo 1 hacen este episodio tan pequeño que se llama luna de miel, que se llama luna de miel porque la luna de miel, ¿cómo es, no? Todo encanto, todo bello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de haber pasado un tiempo muy feo con el debut de la diabetes, el paciente dice, uy, ya me sané, toda esa alegría. No, no. ¿Qué sucede? Lo poquito que quedaba de las células beta viables dan su último aliento, ¿no? Secreta lo último de insulina que les quedaba, pero luego el paciente nuevamente pasa y requiere insulina otra vez. Entonces, en paciente con diabetes tipo 1 siempre va a requerir insulina para sobrevivir, pero podría ser la excepción este pequeño episodio de la luna de miel que se da al inicio del diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a analizar las alternativas que tenemos en esta pregunta del ENAM del 2015, nos dicen. La letra A, la diabetes tipo 1 es propia de jóvenes y se suele deber a un trastorno autoinmune, es correcto, ¿no? Ya les había dicho, es de jóvenes y se debe a un trastorno autoinmune. La diabetes con mayor carga familiar es la del tipo 1, no. La diabetes con mayor carga familiar es la diabetes tipo 2, esta es incorrecta. La diabetes tipo 2 se debe a resistencia periférica a la insulina con hiperinsulinismo secundario, lo que les había dicho, ¿no? En la lámina inicial. Tienes la insulina no puede actuar bien, entonces el páncreas se esfuerza al inicio, secreta mucha insulina y crea este hiperinsulinismo secundario a la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces esto es correcto. ¿La diabetes tipo 2 puede necesitar insulina en algún momento de su evolución? Sí, yo les había dicho dentro del tratamiento que la insulina es un medicamento posible dentro del tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Y la diabetes tipo 1 puede dejar de necesitar insulina en algún momento de su evolución? Esto también es correcto si nos guiamos del famoso estado de luna de miel, ¿no? Entonces, la alternativa correcta es que no es cierto que la diabetes con mayor carga familiar es la tipo 1. Esta pregunta siempre genera un poco de sinsabor en ustedes. No se preocupen, no, si ustedes por ahí pensaron que era la letra E, siempre hay puede haber este sinsabor, y es una pregunta que es un poco creada un poquito maliciosa, ¿no? Como para que caigan, ¿no? Porque realmente al final el paciente con diabetes tipo 1 terminada la fase de luna de miel, que es muy corta, va a requerir insulina siempre, ¿no? Ok, aquí nos hablan un poquito de diabetes tipo 1. Dice, a ver, la letra A no dice, ¿cuál de las siguientes características no se corresponde con diabetes tipo 1? O sea, nos están viendo la incorrecta. Dice, ¿suele diagnosticarse en personas menores de 30 años? Sí, es correcto, suele ser de personas jóvenes. ¿Precisa de tratamiento con insulina desde el inicio para sobrevivir? Sí, también es correcto. Se desencadena por un proceso autoinmune con insulinitis. Insulinitis es la inflamación del islote Langerhans, que destruye los islotes pancreáticos productores de insulina. Es correcto, les había dicho. Patogénicamente se produce resistencia a la insulina en los receptores de hígado, músculo y depósitos. No. Recuerden que cuando ustedes ven resistencia a la insulina, eso es diabetes tipo 2. Entonces, esto es incorrecto. Sus principales complicaciones a largo plazo son la patología de pequeño vaso y de grande vaso y la neuropatía. Bueno, estas complicaciones son de todos los tipos de diabetes, no solo la diabetes tipo 1, así que termina siendo correcto también para la diabetes tipo 1 porque forma parte de los tipos de diabetes. Lo que no es correcto es la letra D, no se asocia a resistencia a la insulina. Eso es de la diabetes tipo 2, ¿no? Ok, a ver. Son síndromes clínicos asociados con hiperglicemia, o sea, asociados, digamos, con el hecho de que el paciente pueda hacer diabetes, ¿no? Entonces,
Aquí yo les había dicho que la diabetes, dentro de los tipos de diabetes, había un cuarto grupo que son los otros tipos de diabetes. Y dentro de esos otros tipos de diabetes estaban las endocrinopatías. Entonces, siempre hay por ahí una pregunta en relación a endocrinopatías y diabetes, o cuando ustedes vean la endocrinopatía específica van a encontrar como manifestación diabetes. Entonces, ustedes no deben olvidar cuáles son las endocrinopatías que producen diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones endocrinas, ¿no?, que vamos a encontrar que producen diabetes? Uno a la cabeza, muy conocido, el Cushing. Ahora vamos a hablar un poquito luego del Cushing en la parte de adrenal, ¿no? Cushing, cuando hay un incremento, una exposición prolongada al cortisol, ¿no?, o a los glucocorticoides, ¿no? Segundo, acromegalia. La acromegalia, cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, puede producir diabetes, ¿no? Tercero, el feocromocitoma, una patología en la cual hay un incremento de las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, ¿no? El feocromocitoma es un tumor, ya lo vamos a ver, ¿no? Cuarto, otra patología también bastante conocida, el hipertiroidismo, ¿no?, o la tirotoxicosis, ¿no? Son sinónimos, ya vamos a ver un poquito acerca de ello. Que hay un incremento en los niveles de hormonas tiroideas, ¿no? También puede producir hiperglicemia, ¿no? Quinto, el glucagonoma. El glucagonoma es un tumor, ¿productor de qué? De glucagón, como su nombre lo dice, ¿no? Miren, chicos, estas hormonas, cortisol, hormona de crecimiento, catecolaminas, hormonas tiroideas y el glucago, ¿no? Por ahí las tiroideas no tanto, pero luego las otras son hormonas que tienen efectos contrarios a la insulina. Y como tienen efectos contrarios a la insulina en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, a estas hormonas se le conocen como hormonas contrarreguladoras. ¿Por qué contrarreguladoras? Porque regulan contrario a la insulina. Si la insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en sangre, el cortisol, la hormona de crecimiento, las catecolaminas y el glucagón, principalmente esas cuatro, las tiroideas es ahí por ahí un poquito, pero las cuatro que les he mencionado, cortisol, catecolaminas, tiroideas y glucagón, elevan los niveles de glucosa. Por eso se llaman contrarreguladoras, porque tienen la acción distinta a la insulina, ¿no? Y por ahí, uno, el somatostinoma. El somatostinoma es un tumor de somatostatina, ¿no? Aumento en la somatostatina, que también puede producir hiperglicemia, ¿no? ¿Cuáles de ellos te debes acordar? Los tres primeros sobre todo. Cushing, acromegalia y feocromocitoma. ¿Por qué? Porque en los casos clínicos que te van a poner en las preguntas, ¿no? Porque esto usualmente no es una patología muy frecuente, pero sí te lo pueden poner en casos clínicos, en preguntas. Usualmente esos tres son los que te pueden meter como datito que el paciente tiene la glucosa que la glucosa alta en relación a diabetes, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos aquí las alternativas, ¿no?, pues básicamente vamos a encontrar algunas de las enfermedades que he mencionado yo. Está el famoso Cushing. Tirotoxicosis es lo mismo que hipertiroidismo, o es parecido, ahorita lo vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de ello en tiroides. Feocromocitoma, ¿no? Y las otras patologías, el asma bronquial y el enfisema, son patologías patologías neumológicas, que no guardan relación con hiperglicemia, ¿no? Por ahí alguien me podrá levantar la mano y me dirá, pero doctor, puede ser que en el tratamiento de estas patologías haya uso de glucocorticoides de manera crónica para la inflamación y demás en el asma, por ahí y demás. Sí, pero no es que el asma produzca hiperglicemia, ¿no? Sino que en ese caso sería el glucocorticoide, el tratamiento que le voy a dar yo. Entonces, aquí la alternativa serían las endocrinopatías, es decir, Cushing, tirotoxicosis y feocromocitoma 1, 2 y 5, que es la alternativa B, ¿no? Entonces no se olviden de estos datitos que le he dado en relación a patologías endocrinas que cursan con hiperglicemia.